El Paris Saint-Germain acaba de conseguir una de las victorias más importantes de toda su historia. Contra el Liverpool en Anfield, en penaltis, con épica, contra los datos, contra la experiencia, el equipo de Luis Enrique ha sido capaz de dar un salto significativo, un salto que le pedíamos, que necesitaba para convertirse realmente en un candidato a ganar la Champions League. Hoy el Paris Saint-Germain se ha doctorado en Anfield y ya podemos creer que puede ganar la Champions League. Vamos a hablar de todo ello, de todo lo que nos ha dejado esta espectacular eliminatoria que se decidió en penaltis. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Paris Saint-Germain acaba de pasar a cuartos, acaba de conseguirlo después de eliminar al favorito, al Liverpool en Anfield, contra los datos, contra la historia, con la historia del conjunto red a favor del equipo de Arne Slot, con la historia muy amarga en esta competición del Paris Saint-Germain, que para mí ha conseguido hoy la segunda victoria más importante de toda su historia en Champions League. La primera, obviamente, fue la que le permitió jugar esa final hace un par de años, en esa temporada de la pandemia frente al Bayern Múnich, y seguramente esta tiene que venir justo detrás, tiene que ocupar el segundo puesto en un Paris Saint-Germain que ya fue capaz de darle un baño, claramente un baño por juego y por ocasiones en el Parque de los Príncipes al Liverpool, un Liverpool que parecía tener ese aura de campeón, ¿no? Esa capacidad de sobrevivir, esa capacidad de resistir cuando estaba siendo muy superado, incluso marcar la única ocasión que tuvo. Parecía que los de Arne Slot habían conseguido una ventaja que iba a ser definitiva, pero hoy el Paris Saint-Germain ha dado un salto de calidad brutal, ha tenido la capacidad que no había tenido en otras grandes eliminatorias, en otros grandes estadios, en otras grandes noches europeas, de resistir con un guardameta, Donnarumma, que sin duda tiene que ser hoy el gran héroe. Otras veces lo hemos señalado, otras veces, bueno, pues hemos dejado claro que el guardameta italiano era una debilidad competitiva para un Paris Saint-Germain que venía sufriendo en las áreas, en las eliminatorias clave, que venía sufriendo errores, tanto en la definición en la portería rival como errores en su propia área cuando la tensión aumentaba, cuando los nervios aparecían, y hoy el Paris Saint-Germain ha sido todo lo contrario, porque pese a que decirlo también, ha tenido poca capacidad de marcar, de aprovechar sus grandes ocasiones, la gran cantidad de ocasiones que ha tenido ha sabido sufrir hasta quedarse sin encajar ningún tanto frente a un Liverpool que para mí era el favorito a ganar esta competición, y bueno, pues encontrando, ¿no?, a su estrella, a Donnarumma, que sin duda tiene que ser hoy el gran protagonista de una noche en la que en Anfield ha vuelto a demostrar que las tandas de penaltis son lo suyo. Ha ganado 6 de las 7 que ha disputado en toda su carrera, brillando ya en la selección italiana y hoy dando un auténtico recital en una tanda de penaltis donde el Paris Saint-Germain ha sido tremendamente superior a un Liverpool que a mí me ha dejado muy malas sensaciones en general, en el global de la eliminatoria, con un Mo Salah que hoy puede haber perdido las opciones de ganar el Balón de Oro pese a la brutal temporada que estaba haciendo o que está haciendo en cuanto a números. Muy decepcionante el rendimiento de la estrella egipcia de Liverpool en una eliminatoria donde Nuno Mendes y Pacho, entre los dos, se lo han comido completamente. Ni en la ida ni en la vuelta el egipcio ha estado a la altura de la gran temporada que estaba haciendo, y el Paris Saint-Germain ha logrado dar ese salto definitivo, convertirse sin duda en una Champions que ahora queda muy abierta, y esta es otra de las grandes noticias. El único favorito para mí que había en la competición era el Liverpool, y ahora bueno, pues creo que tenemos 4 o 5 equipos a un nivel muy parecido, y cualquiera de ellos obviamente puede terminar llevándose esta orejona 2024-2025, que parecía hecha para un Liverpool que después de resistir, después de ser capaz de sufrir como pocos pueden hacerlo en el partido de ida, hoy no ha sido capaz de aprovechar ese vendaval inicial. El Paris Saint-Germain supo sufrir, el Liverpool no encontró el acierto, y a partir del tanto de Dembélé vimos un partido totalmente diferente en el que sinceramente creo que el Liverpool ha tenido sus momentos, pero ni por juego ni por ocasiones ha sido mejor que el conjunto de un Luis Enrique que, bueno, pues llegó, formó un equipo, eso es lo primero que destacamos en esa temporada inicial, la pasada, en el que le dedicamos un par de vídeos a analizar, ¿no?, el rendimiento del Paris Saint-Germain, cómo había ido evolucionando, cómo había ido creciendo. Esa eliminatoria donde eliminó al Fútbol Club Barcelona, ¿no?, también fue un golpe sobre la mesa, pero creo que el Barça, por el nivel que mostraba, tampoco creo que
podríamos decir que era algo muy significativo, como lo que sí es hoy. Cayó en esas semifinales de forma decepcionante frente al Borussia Dortmund, fallando ocasiones importantes en el área del conjunto alemán, anotándole o recibiendo algún gol con relativa facilidad, donde Donnarumma volvió a no ser capaz de marcar diferencias. Pero hoy todo eso, en esta eliminatoria, todo eso se ha venido abajo. El Paris Saint-Germain en un gran campo, en un campo con historia, ante un equipo que ha ganado 6 veces la competición, que era el gran favorito, que tiene a los jugadores más experimentados prácticamente, si revisamos plantilla por plantilla, que se las han visto de todos los colores. Hoy el Paris Saint-Germain de Luis Enrique ha demostrado que el camino es el correcto. No sé si el Paris Saint-Germain, si este PSG va a ganar la edición de la Champions 24-25, pero la realidad, como ya comenté en la ida, es que este equipo está creciendo, está dando pasos hacia adelante, y hoy, bueno, pues ha tumbado un muro muy importante en su historia en esta Champions League, en esta competición, donde sabéis que he vivido noches muy amargas, porque parecía que, bueno, pues no parecía, es que no era capaz de responder a las expectativas y al nivel que tenían muchos de sus futbolistas. Estamos viendo a un Paris Saint-Germain diferente, a un Paris Saint-Germain que es un equipo en el que los jugadores suman a ese colectivo, y hoy, bueno, pues tuvo que marcar la diferencia un Donnarumma que tenía que resarcirse y que apareció en los mejores momentos, en los más importantes, con más tensión, con más presión, para reivindicarse y, bueno, pues firmar seguramente su mejor actuación, firmar claramente su mejor actuación en una eliminatoria europea, en una eliminatoria de Champions League. Enhorabuena al Paris Saint-Germain, porque para mí ha hecho una eliminatoria impresionante en el global, y bueno, pues demostrando esa capacidad de sufrir que hay que tener si quieres pasar a eliminatorias, y mucho más contra un rival tan enorme como este Liverpool de Salah, de Van Dijk, de un Trent Alexander-Arnold que ha acabado lesionado, o de una Alisson que también ha hecho, bueno, pues 2 partidos absolutamente maravillosos. El cuadro de momento queda así, con los rivales que o con los equipos, mejor dicho, que ya están en cuartos de final. El Paris Saint-Germain espera al ganador del Brujas Aston Villa, el Bayern se enfrentará al Inter con la vuelta en campo del conjunto italiano. El FC Barcelona está esperando rival, se medirá al Borussia Dortmund o al Lille, con el Barça jugando en la vuelta como visitante, y obviamente queda aún por decidir completamente en esa zona baja a la izquierda del cuadro, que 2 equipos están en cuarto de final, entre Real Madrid, Atlético de Madrid, PSV Eindhoven o Arsenal, aunque, bueno, pues obviamente el Arsenal, que consiguió una goleada brutal y que va a estar en esos cuartos de final superando al conjunto holandés. Un partido que tenemos que intentar repasar rápidamente. No me voy a extender a analizar pormenorizadamente los 120 minutos y los penaltis, pero sí que hay que marcar un poquito cómo ha sido el devenir del partido, algunas de las claves en un encuentro en el que pues estaban todos los jugadores grandes esperados, con el Liverpool sacando su once de gala, y sabiendo, bueno, pues que el conjunto de Arne Slot iba a tener problemas a la hora de meter recambios, como después se ha producido, porque pues esos suplentes están varios escalones por debajo de los titulares, como hemos visto también en el día de hoy. Por parte del Paris Saint-Germain, el 11 también esperado, con Dembélé jugando en punta, un Paris Saint-Germain que, bueno, pues hoy ha tenido mucha menos movilidad en la parte de arriba de lo que viene siendo habitual, ¿no?, en su ataque, sobre todo, bueno, pues cuando le toca atacar a un equipo muy encerrado. Hoy el Liverpool no ha tenido grandes tramos de estar muy atrás, y el Paris Saint-Germain lo hemos visto con menos movilidad en esa punta del ataque. Es cierto, Kvaratskhelia y Barcola sí que se han intercambiado las posiciones, en un encuentro que ha comenzado, como se preveía, con una avalancha, ¿no?, como un asedio habitual del Liverpool en Champions League en estas eliminatorias, al estilo de Jürgen Klopp, con Mo Salah teniendo 2 ocasiones bastante importantes en el minuto 4 y en el minuto 6, una directamente fuera, otra bloqueada por un Nuno Méndez, que ha hecho pues una eliminatoria en general y un partidazo maravilloso, con Van Dijk también teniendo otra acción en el minuto 9 de córner, en unas acciones a balón parado donde el Paris Saint-Germain ha sufrido muchísimo, se ha visto muy superado por un Liverpool que no ha dejado de rematar ese tipo de acciones. Algunas de ellas han provocado un paradón brutal de Donnarumma al remate de
de Diogo Jota también, bueno, yo creo que ya en la segunda parte, si no recuerdo mal. Un Liverpool que ha salido como una avalancha total, y un Paris Saint-Germain que tenía que demostrar lo que no venía siendo capaz de hacer, que es esa capacidad de resistir en un gran escenario, en un gran campo europeo, contra un rival con muchísima historia y con muchísimo nivel, y lo ha logrado en ese primer tramo el conjunto de Luis Enrique, que intentaba salir desde atrás, sabiendo que tenía que arriesgar para intentar marcar un gol, y en una de esas acciones en las que ha arriesgado, en las que no le ha faltado personalidad, pese a que en esos primeros 10-12 minutos el Liverpool les estaba robando el balón fruto de esa presión alta ante los intentos de salir desde atrás, ha seguido intentándolo y ha terminado logrando el tanto del 0-1 en una acción en la que creo que es Pacho, que ha completado un partido brutal tanto en acciones defensivas como también incluso con balón, le mete el pase raso a Ousmane Dembélé, que recibe a la altura del centro del campo, se da la vuelta, abre a banda derecha para Barcola y después llega a la zona de remate, a la zona del punto de penalti, para terminar aprovechando el error, la falta de contundencia entre Konaté, principalmente Konaté, que deja el balón muerto dentro del área pequeña, y Ousmane Dembélé a placer pone el tanto del 0-1 para adelantar a su equipo, para igualar la eliminatoria y para desahogar y cambiar un partido, sobre todo una primera parte en la que a partir de ese momento, a partir de ese 0-1 en el minuto 13, para mí el Paris Saint-Germain ha sido mejor, tanto por juego como por ocasiones. Un Liverpool que ha comenzado a sufrir, que parece que le ha hecho mucho daño ese gol, ¿no? Algo poco habitual en un equipo con tanta experiencia en esta competición, pero la realidad es que el Paris Saint-Germain a partir de ahí ha tenido acciones muy muy claras, un mano a mano de Barcola después de un error tremendo de Trent Alexander-Arnold, que intenta regatear a 2-3 jugadores a la altura del centro del campo, con su equipo muy abierto. Ya ahí ha aparecido, ¿no? Un Alisson que hoy ha vuelto a ser fundamental para que su equipo tuviese opciones de pasar hasta el final. El Paris Saint-Germain ha tenido en esos minutos, a partir del tanto del 0-1, tanto en el 16-18 como después en el 33, en un tramo en el que estaba siendo mejor, en el que el Liverpool estaba siendo incapaz de tener el balón, en el que el Liverpool estaba siendo incapaz de encontrar a un Mo Salah muy superado durante todo el partido y durante toda la eliminatoria por el marcaje de Nuno Méndez, y con la ayuda de un Pacho del central ecuatoriano zurdo, que también ha hecho hoy un partido brutal para un chaval, para un chico fichado en verano, que venía del Eintracht de Frankfurt, ¿no? sin experiencia en eliminatorias europeas, y la verdad es que ha hecho un partido colosal en uno de los escenarios, en uno de los estadios más imponentes del mundo, y que que vienen siendo uno de los más difíciles en Champions League, ¿no? En las últimas temporadas, desde que Klopp convirtió al Liverpool de nuevo, lo volvió a convertir en un equipo ultra competitivo en esta competición. El Liverpool no era capaz de encontrar ningún tipo de ventaja, no era capaz de tener balón, no era capaz de aguantarlo, con un McAllister asfixiado constantemente por el trabajo de Joao Neves, por el trabajo de Vitinha, por ese gran trabajo colectivo de un Paris Saint-Germain que no dejaba jugar al Liverpool, que en cuanto el equipo red dudaba, daba un pase atrás, el Paris Saint-Germain saltaba a la presión, igualaba prácticamente, se convertía en un marcaje hombre a hombre, y obligaba, ¿no?, a Alisson a tener que jugar muchas veces en largo, con la desventaja de Diogo Jota, de Luis Díaz y de Mo Salah ante la línea defensiva de un Paris Saint-Germain que ha hecho también un gran partido, que ha tenido actuaciones individuales muy muy brillantes, como Donnarumma, Nuno Méndez y William Pacho, pero siempre, todo apoyado en ese nivel colectivo, en el trabajo de un centro del campo que ha estado súper solidario para impedir, ¿no?, para hacer impedir que Liverpool pudiese hacer durante muchos tramos del partido el juego, el tipo de partido que le interesaba. Nos íbamos al descanso con ese 0-1 que había cambiado, ese tanto de Dembélé que había cambiado el devenir del encuentro, después de que el Liverpool saliese en avalancha, saliese con un asedio, tuviese 2-3 ocasiones muy claras en los primeros 10 minutos, no las pudo aprovechar, resistió, como es poco habitual el Paris Saint-Germain en su área, sabiendo sufrir, y ese tanto de Dembélé cambió el encuentro y permitió al conjunto francés comenzar a ser mejor claramente que los de Arne Slot. En el descanso, el técnico holandés, al igual que ocurrió en el partido de ida, tenía que cambiar, tenía que modificar, tenía que darle más armas a un equipo que se estaba viendo sin capacidad de dominar, de llevar el partido donde le interesaba, de acercarse a la portería de Donnarumma, y la realidad es que pese a que los 10 primeros minutos, para mí 6, 7, 8 primeros minutos de la
de la segunda parte han sido muy igualados. Sí que hemos visto después, justo después, a raíz de un gol anulado a Diogo Jota por fuera de juego en el minuto 53, sí que hemos visto yo creo que los mejores minutos de Liverpool, más allá del inicio del partido, con el conjunto red sumando muchas llegadas, buscando constantemente en banda izquierda a un Luis Díaz que se las ha hecho pasar muy mal a Raf, pero teniendo siempre la ayuda tanto de Marquinhos, que ha hecho también una eliminatoria más que importante, y un William Pacho, Pacho, que ha hecho un partido también maravilloso, bloqueando disparos, sacando todo tipo de despejes, cortando todo tipo de centros de un Mo Salah, pues que ha recibido en algunas situaciones en el piquito del área, pero que se ha quedado muy cortito en cada uno de sus envíos, con la entrada de los cambios, que más allá de esos primeros 10-15 minutos, a partir del minuto 53 el Liverpool ha tenido 10-15 minutos en los que ha sido mejor, en los que ha asediado la portería de Liverpool, provocando muchos corners, rematando, obligando a Donnarumma a tener que hacer una gran intervención al remate de Luis Díaz de córner, y ahí la realidad es que parecía que la eliminatoria se podía decantar a favor del conjunto local, del equipo red, del conjunto que estaba jugando en su estadio, en Anfield, pero la realidad es que yo creo que los cambios han desequilibrado mucho ese tramo final de los 90 minutos y todo lo que ha ocurrido en la prórroga, porque Luis Enrique ha metido a Doué y Arne Slot ha tenido que sacar a suplentes que claramente no están preparados ni por calidad ni por estado de forma para sumar en una eliminatoria que les ha superado tanto a Darwin Núñez como más tarde a Curtis Jones, que ha entrado por McAllister, como más tarde a Harvey Elliott, que ha entrado por Szoboszlai, y también a un Gakpo que ha dado la impresión que ha entrado pero que estaba totalmente cao, o sea, estaba lesionado, muy tocado, porque la realidad es que ninguno de los cambios que ha metido un Liverpool, que además se ha quedado sin Trent Alexander-Arnold, que ha tenido que meter a Quansah en el lateral derecho, que yo creo que es el único que ha sumado, que le ha dado cosas de solidez defensiva, de proyectarse al ataque, aunque no ha podido obviamente ser tan importante en ataque como Trent, pero sí que ha habilitado y ha permitido a Salah recibir en alguna situación de 1 contra 1, pero siempre siendo superado por un Nuno Mendes, que también, hay que decirlo, ha arriesgado bastante en acciones al borde o dentro del área, pero que le ha terminado saliendo muy bien. Un Mo Salah muy decepcionante, muy decepcionante para mí durante toda la eliminatoria, y la realidad es que la prórroga, el único equipo que ha estado cerca de poder llevarse la victoria ha sido un Paris Saint-Germain que, liderado por un Doué que lo ha intentado de todas las formas posibles, que ha mostrado personalidad, nivel, una capacidad de dribbling, de desborde absolutamente brutal, ha puesto contra las cuerdas a Liverpool, que ha tenido que incluso sustituir a Konaté, meter a Endo como central, demostrando claramente el conjunto de Arne Slot que ese banquillo, ¿no?, esos jugadores suplentes no estaban preparados hoy, simplemente han hecho un muy mal partido. Yo creo que es más lo primero, no están preparados, no tienen el nivel, pero sabemos que este Liverpool no tiene la capacidad económica de otros equipos, por ejemplo, de un Paris Saint-Germain que en el último minuto de la prórroga ha metido a Gonzalo Ramos, un fichaje de muchísimos millones de euros, simplemente para lanzar el penalti, y le ha salido perfectamente bien a un Luis Enrique, que hoy ha conseguido ese gran triunfo, ¿no? Un gran triunfo que pone, o que le da mucho más valor al gran trabajo que para mí está haciendo en un Paris Saint-Germain al que ha transformado, en un equipo al que para mí le sigue faltando capacidad de marcar goles. Hoy lo hemos vuelto a demostrar, porque ha tenido en sus manos el 0-2 durante bastante, en varias acciones, sobre todo en la primera parte. No lo ha marcado, terminó anotando en una acción en la que yo creo que hay más de mérito del Liverpool que mérito del Paris Saint-Germain, pero en el que la realidad, también hay que decirlo, es que hoy el conjunto parisino ha dado ese paso hacia adelante en su propia área, sabiendo sufrir, sabiendo resistir, gracias a una figura que es fundamental y sin la que no se entiende lo que ha ocurrido hoy en Anfield, con un Gigi Donnarumma absolutamente colosal, que ha sido capaz de hacer que el Paris Saint-Germain viva una de las noches más importantes de su historia en Champions, de provocar una decepción tremenda en un Liverpool que para mí era el gran favorito, que tenía la historia, los datos, la experiencia a favor, pero que ha terminado cayendo en su estadio como local frente a un nuevo rico, a un Paris Saint-Germain que da un salto definitivo. Veremos si esta temporada lo logra o en las siguientes,
pero que hoy, bueno, pues para mí está o sube ya al siguiente escalón, y creo que se ha ganado la confianza de todos después de lo que ha hecho. Enhorabuena al Paris Saint-Germain, enhorabuena también al Liverpool, porque nos han dejado una eliminatoria maravillosa, muy bonita de ver, con muchísima emoción, que se decidió en penaltis. El Paris Saint-Germain ya espera en cuartos de final a su próximo rival, y la realidad es que parece que tendrá o que tiene muchísimas opciones de estar en semifinales. Ahí se podría medir a Real Madrid o a Atlético de Madrid. Lo que ocurra, como siempre, lo iremos contando con muchas ganas aquí en el canal, con más Champions. Nos vemos.